tema de la cumbre de la justicia, por cierto, es un tema muy importante en que simplemente están invitados quienes son parte de la mega corrupción que se ha generado en este ámbito. Hablamos de los consorcios de jueces, abogados, fiscales que se han dado en todo el país, que le han puesto precio a las resoluciones, precio a las sentencias, precio a todo. Había un fiscal de distrito en Cochabamba, les comento, que hablaba con algunos abogados y trabajaba con ellos y decía, bueno, el abogado le decía al cliente, voy a hablar con el fiscal de distrito a ver si puedo hacer algo, es mi amigo. Entonces entraba solo el abogado y decía, sabes, me ha pedido $20,000, entonces tenemos que poner $20,000. Iban miti a miti, como se dice en la jerga popular, y ellos obviamente hacían lo que el dinero predisponía. Y esto ha sucedido en Cochabamba muy comúnmente, en Oruro, que les digo, otro distrito judicial podrido. Santa Cruz es el colmo del cinismo, y La Paz, ya para qué hablar. Entonces, el otro tema importante, los del INRA, los que trafican tierras, están incluidos en este tema. Basta que un propietario acuda con sus tierras, sus resoluciones y todo su derecho propietario, el INRA, una vez que toma conocimiento del lugar donde se encuentran esas propiedades particulares, activa cantidades de campesinos para ubicarlos en esos lugares. Es decir, el ciudadano está a merced de la corrupción total en el país. Podemos mirar por todos lados. Miren, la famosa Gabriela Zapata saca su título de bachiller apenas el año pasado, a principios de este año en realidad, funge con otros títulos de bachiller. El vicepresidente Álvaro García Linera figura como profesional, su carnet dice con título profesional, y se genera una discusión que si puede o no puede dar clases. Los reglamentos internos de las universidades prevén esta situación en que algunas personas, por su amplio conocimiento en alguna materia, puedan dictar clases, pero este no es el problema. El problema es la falsedad material, la falsedad ideológica, el presentar título inexistente, el fungir de profesional cuando no se es profesional. Entonces, este es el meollo del asunto. En el tema de la Zapata no es el problema de que si existe el hijo o si no existe el hijo, no es la discusión esta. La discusión es que el iter criminis, ¿cuándo se da? Es decir, cuando concibe el bebé. No, la cantidad de veces que violó a una menor de edad, se acabó el asunto. Esta es la discusión, porque están tratando de calcular de que si el niño nació a los 9 meses, acá no es esta la discusión. Y podemos ir mencionando una serie de situaciones, pero vinculadas todas a la corrupción, al engaño, a la mentira. El tema de la justicia, no vamos a decir que era un dechado de virtudes. Habían grandes falencias en torno a la justicia, pero bajo ninguna circunstancia hemos llegado a los clanes mafiosos, a esos que extorsionan. En Cochabamba hay una lista de 20 personas que han sido extorsionadas desde la gestión de Sacha Llorenti, con ese clan mafioso de extorsión que ha activado el gobierno, y estas 20 personas han tenido que pagar sumas cuantiosas para que no se les activen procesos a gente que ya fue juzgada. Algunas personas que no quisieron someterse a este tipo de chantajes, de estas activaciones extorsivas de procesos, les dijeron no, yo ya fui juzgado, yo ya fui condenado. Entonces se negaron y activaron procesos de largos años, 8, 10, 12 años, como el caso de Rubén Camacho, que ha logrado meter a 6 jueces, a 3 jueces, un ex vocal, abogados a la cárcel, están en la cárcel de San Roque. La presidenta Nuria González, con ese clan que todavía está activado en Cochabamba, ha ido rápidamente detrás de la libertad de Néstor Enríquez, un juez también cuestionado por corrupción. Entonces, ¿qué hace el juez? Sale de la cárcel de San Roque, de Sucre,
¿Y qué creen que hace? Va y se sienta a su silla de juez. Él estaba detenido, cuestionado por sus acciones como administrador de justicia y sale directo de la cárcel, además con detención domiciliaria, a fungir como juez. ¿Les parece esto correcto? Entonces ya la situación ha llegado a extremos impresionantes, inverosímiles, y por supuesto nosotros vamos a continuar investigando cada uno de los detalles que tienen que ver con corrupción, con enriquecimiento ilícito, y obviamente se tienen que activar los procesos contra estos nuevos ricos a costilla de los dineros del pueblo, a costilla de los dineros del Estado. Estamos en contacto para hablar de estos temas con nuestro colega Humberto Bacaflor, a quien le doy la más cordial bienvenida, pero a propósito de esto le hago un comentario. Algunos colegas periodistas en Cochabamba dicen que no creen en las noticias de Marianela Montenegro. Yo les digo, mis queridos amigos televidentes, no espero que me crean bajo ninguna circunstancia. Simplemente este programa presenta absolutamente todo documentado. Pero yo creo que es más cómodo para estos colegas que crean en quienes les brindan cantidades millonarias de publicidad. Obviamente, en este caso, en el gobierno, la alcaldía, obviamente es mejor creer a quienes son benefactores con el tema de la publicidad en grandes cantidades. Por eso el presupuesto de la alcaldía, sin ir más lejos, se ha triplicado en concepto de publicidad. ¿Y esto para qué sirve? Lamentablemente, tristemente, para tapar la verdad. Comteco ayer hacía una invitación a la conferencia de prensa y decía: de esta conferencia va a depender la publicidad que se le va a dar a los medios de comunicación. Imagínense usted, es así como se maneja. Yo francamente prefiero no tener publicidad bajo esas características, bajo esas condiciones. Humberto, un fuerte abrazo, muy buen día. Bueno, estamos en la misma situación. Buen día, Marianela. Porque yo acá en Tarija hago un programita que se llama Noticias Confinadas, porque han sido confinadas por los demás medios. Los demás medios no las tocan, y entonces, y eso es un placer, porque te da la exclusividad sobre muchísimos temas. A ver, el primer tema que has tocado, el asunto de la tierra, me parece bien importante. En realidad, en Bolivia no existe propiedad de la tierra, no existe. Porque cuando se trata de la gran propiedad de la tierra, de grandes extensiones, ¿no? Ocurre que, según la ley, cada 5 años va a venir un funcionario del Estado y va a ver si esa tierra cumple o no cumple una función social. Correcto. Y si el funcionario en cuestión decidiera que esa tierra no cumple una función social, pues te la quitan. Y punto. Ahí se acaba todo, la propiedad grande. En cuanto a la chica, ya sabemos lo que pasa con la chica, la propiedad agrícola chícola. Que desde el 52 ha quedado esto, ¿no? Primero el 52 muy paternalista, el MNR le dijo a los campesinos que habían recibido la tierra que ellos no iban a poder vender sus tierras a nadie. ¿Por qué? Porque como son deficientes mentales, eso más o menos pensaba el MNR, ¿no? La van a volver a vender a los mismos gamonales, ¿no? A los mismos terratenientes de antes del 52, y por lo tanto les prohíbe que puedan vender su tierra, ¿no? Entonces no se puede hipotecar, no se puede buscar préstamos con garantía hipotecaria de esas tierras. Entonces, en realidad, esa tierra no es de propiedad privada. Y finalmente está el famoso, entre comillas, sindicato, que si tú no has conseguido que el sindicato te apruebe una operación de venta, por ejemplo, de tu tierra, el sindicato no la aprueba y se queda con tu tierra. Eso pasa en todo el país. Por ejemplo, acá en Tarija, ¿no? Si el sindicato no da el visto bueno, entonces, y eso pasa también en el Chapare, ¿no?
ahora en el Chapare están buscando a todos los cocaleros que no hubieran votado el 22 de febrero. Entonces les están pidiendo certificado de votación, como se llama, ¿no? Ese documento, ¿no? El documento en que consta que has votado, ¿no? Y el cocalero del Chapare que no tenga ese documento, ¿no? Está en riesgo de perder su tierra. ¿Por qué? Porque el sindicato se la va a quitar. ¿Ya? Yo he visto, entre paréntesis, saliéndome de lo de la tierra, he visto acá en Tarija, en el mercado campesino, como una especie de comisaria política estaba pidiendo, el domingo pasado, en el mercado campesino, estaba pidiendo a las vendedoras de los puestos en el mercado campesino, estaba pidiéndoles el documento de votación, porque si no han votado, van a perder su puesto de venta. Entonces, volvemos a lo de las tierras. No hay propiedad de la tierra en Bolivia, Marianela. No existe, no existe. Y es una cosa que la inventaron los griegos. Eso dice un antropólogo ruso que se llama Sergei Vasiliev, que dice: la más grande revolución de la historia de la humanidad la hicieron los griegos cuando inventaron la propiedad privada. A partir de ese momento hay un meridiano que pasa por Grecia y que a la izquierda, al oeste de ese meridiano, rige la propiedad privada. Al oriente, al este, no rige la propiedad privada. Ahí que se da la Unión Soviética, el comunismo, socialismo, la propiedad comunitaria, todas esas cosas, ¿no? Sergei Vasiliev se llama el ñato. Entonces resulta que en Bolivia no existe propiedad privada de la tierra. No existe. El Estado es el propietario de la tierra. El Estado te concede, te da, te otorga. Es una dotación de tierra que hace el Estado, porque el Estado es el propietario, ¿no? Y esa es una cosa de la cual, por supuesto, nuestros expertos, esos mebelistas que se han adueñado de las ONGs, qué sé yo, no hablan. No existe propiedad de la tierra en Bolivia, no existe para nada. Ese es un tema que me encantó que hayas tocado, Marianela. Bueno, el otro? Pero en todo caso, antes de cambiar, Humberto, hay un enfrentamiento ya total, porque resulta que aquellos que tienen la potestad de generar estas dotaciones son unos pillos, son unos traficantes de tierras ligados a loteadores, ligados a gente corrupta, que lo que hace primero es, uno, adueñarse de tierras con documentación falsa, que es lo que está sucediendo en Cochabamba, venderle al Estado con sobreprecio esas tierras. En algunos casos el Estado más bien comete arbitrariedades y quita tierras a los propietarios. El caso de La Imiña, por ejemplo, lamentablemente el gobierno agarra esa cantidad de tierras, 400 hectáreas de La Imiña, que tienen propietario, pero aparecen unos propietarios que son masistas, le venden al gobierno con sobreprecio, o agarra a los sindicatos campesinos de la zona para ofrecerles el oro y el moro a cambio de esas tierras. Sin embargo, los otros países también pagan para tener un espacio ahí donde se está edificando el Parlamento de UNASUR. Entonces, acá hay un robo escandaloso de parte de la misma gente del gobierno. Hay una corrupción desmedida, un engaño total. En la propiedad de La Imiña, que sí tiene dueño, van, construyen el Parlamento de UNASUR y no le pagan a los verdaderos propietarios, falsifican documentos. Es decir, hoy tú no puedes creer en derechos reales, no puedes bajo ningún concepto, porque hay falsificaciones, pero de manera increíble, Humberto. Marianela, sí. Haciendo un paréntesis rapidito, ¿para cuál UNASUR? ¿Para cuál UNASUR? El presidente Evo Morales ha dicho
ha convocado una reunión de emergencia del UNASUR para defender a Dilma Rousseff y a Lula da Silva por un golpe de la derecha y del imperio, una reunión de urgencia del UNASUR. Nadie le ha contestado. Claro, nadie. A estas alturas, imagínese. Solamente Correa, creo que Correa ha dicho sí, pero yo no tengo tiempo o alguna cosa así. O sea, ¿para qué UNASUR van a construir ese edificio si no existe esa institución? No existe, Marianela. Y es una mega construcción, es un elefante blanco, que me va a gustar que lo vea usted. ¿Qué va a ser? ¿No? Va a ser otro palacio como el que costó $6 millones en Orinoca, ¿no? Claro. Pero volveremos a lo de la tierra. Yo me había olvidado mencionar el hecho de que, por ejemplo, los cocaleros del Chapare, ¿no?, tienen que pagar. Es decir, los cocaleros del Chapare tienen que entregar 10% de su producción de coca al sindicato, es decir, a la federación, es decir, a las 6 federaciones, es decir, a Evo Morales Ayma. ¿Sí? Entregan 10% de su producción. Nunca habrás visto tú, ni yo lo he visto, ni el periodismo convencional tan serio y tan circunspecto, ¿no?, habrá conocido un informe sobre qué se hace con esa coca, con ese 10% de coca que entregan los productores al sindicato, a la federación, a las 6 federaciones, a Evo Morales. ¿Qué se hace con esa coca? O sea, es una especie de impuesto en género que cobra el sindicato a los cocaleros. Claro. ¿De qué sirve el Estado boliviano? Al Estado boliviano no le pagan impuestos, pero al sindicato le pagan. Esa es otra violación del principio de la propiedad privada de la tierra. A propósito de este tema que usted menciona, Humberto, recuerdo un detalle de un dirigente de apellido Loza. ¿Recuerdas cómo se llama este Loza? Dirigente de las 6 federaciones del Chapare, Leonardo Loza, que dice que va a pedir la pena de muerte para los periodistas que desprestigien a Evo Morales. Y entre ellos, es decir, me ha nombrado permanentemente y de manera peyorativa. Yo digo, un ignorante de las características de esta persona, un abusivo, dirigentes que realmente cometen abusos, atropellos contra los mismos cocaleros, una persona pidiendo la pena de muerte, imagínense, contra los periodistas que desprestigien al presidente. ¿Ha escuchado ese tema? Sí, me parece muy bien. Pero hay otro de apellido también Loza, que dice que de todos modos quiere que, ¿no será el mismo? Es el mismo. Se busque la forma de que sea candidato el 19 Evo Morales Ayma. Ese es, uno obsecuente, un ridículo, uno que debe tener una neurona que la descongela el fin de semana, digo yo. Hoy día en el deber, fíjate, en el deber, hay en primera página la alusión a que los masistas están viendo, abogados masistas están viendo de todos modos la forma de postular a Evo Morales el 19, ¿no? A ver, fíjate esa noticia. Claro. Y que dice que con esto de la reunión, la cumbre, ¿cómo se llama? De la justicia, ¿no? La cumbre de la justicia. De la cumbre de la justicia, van a aprovechar ahí, a ver, ahí está el texto, ya lo has debido encontrar, en que dice que van a, con el pretexto de no sé qué, podrían inclusive, dice, ampliar o disminuir la vigencia de cada mandato presidencial. ¿Entiendes? Claro. Entonces, que podría ser que, por ejemplo, esta vez no dure 5 sino 6 años, y que de todo, porque lo que quiere Evo Morales, y todos lo sabemos, es estar de presidente de Bolivia el 6 de agosto del 25. ¿Sí? Claro. Eso es lo que quiere, es su sueño.
Bueno, pero en todo caso, Humberto... ¿Has encontrado ese artículo? Sí, sí, sí. Están buscando, es cortito y dice cómo es que el mejor proyecto de Bolivia, el deber, ¿no es? Correcto. Cómo es que los masistas están de todos modos empeñados en encontrar una fórmula para que sea candidato para el 19. Bueno, pero en todo caso, también debo decirte que en la primera fecha que estaba, programada la Cumbre de la Justicia para este diciembre pasado, resulta que ahí ya se pensaba en todo lo que tenía que ser la reelección. Es decir, y ellos no van a cejar en el asunto. Y esto obviamente incluso lo han mencionado a la buena o a la mala. Seguramente están indagando la situación mediante la cual puedan seguir torciendo la justicia, es decir, la Constitución en este caso, para habilitar a Juan Evo Morales Ayma como candidato.